Dios nos bendiga a todos, amados. La voluntad de Dios. Vamos a hablar un poco de esto. La voluntad de Dios es que todo ser humano sea salvo. Mateo 18, capítulo 18, verso 10 al 14. Dios desea que todo hombre que sea salvo. Juan 6, capítulo 6, verso 38 al 40. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 4. Amén. Y Juan capítulo 3, verso 17 dice que Dios no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Dios desea que todo ser humano sea ¿qué? Salvo. Salvo. Esa es la voluntad de Dios. Si alguno se pierde, dice la Biblia que los perdidos van a ser como la arena del mar. Y si alguno se pierde, no es porque Dios quiere que se pierda, sino porque esa persona no procede del arrepentimiento. El sacrificio de Jesús fue por todos, para que todos seamos salvos. Pero no podremos ser salvos si no nos arrepentimos de nuestros pecados, reconociendo que somos pecadores y que solo en Cristo está la salvación del alma. Número 2. La voluntad de Dios es ser agradables delante de Él. Romanos 12, 1 al 2. Esto ser agradable a Él conlleva renunciar al pecado, renunciar a las prácticas del mal, consagrar nuestra vida para Él, luchar por conocer qué le agrada y qué no, y vivir por lo que le agrada y renunciar a aquello que no le agrada. Segunda de Corintios 6, capítulo 6, versos 14 al 18. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 1 al 8. Número 3. La voluntad de Dios es que abundemos en acción de gracias. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Así que tengamos un corazón agradecido, que no nos quejemos, que no murmuremos contra Él. Número 4. La voluntad de Dios es la obediencia en todas las áreas. Juan 14, 21 al 27 y Primera de Pedro capítulo 2, verso 15. Número 5. El deseo de Dios es que habiendo hecho su voluntad, obtengamos la promesa de salvación, ¿verdad? Hebreos 10, verso 35 al 36, de 35 al 39, y Primera de Pedro capítulo 1, verso 9. Y algo muy importante, amados, es aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a conocerlo, a tener una relación con Él, porque esto va a llevar no solamente a conocer la voluntad de Dios en cuanto a lo que está escrito en la Biblia, sino que esto también va a ayudarnos a, como dice, a ser guiados por el Espíritu Santo y saber qué quiere Él con nosotros, dónde nos quiere y qué quiere Él que estemos haciendo. Porque, por ejemplo, ¿dónde quiere Dios que nosotros vivamos? Eso no está en la Biblia. Literalmente así, escrito en texto. Ahí no dice, Dios quiere que Ismael viva en tal lugar. No. Dios quiere que fulano viva en tal lugar. No. Eso tú lo descubres según tu relación con Dios, según tú lo conoces, según tu relación con su palabra y con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios te guía qué debe hacer y cómo. No está escrito en la Biblia con quién te vas a casar, ¿entiendes? No está escrito así literalmente, textualmente, esa va a ser tu esposa, ese va a ser tu esposo. Hay cosas que no están escritas en la Biblia textualmente, solo que hay versos donde podemos encajar ciertas cosas, sí, pero el Espíritu de Dios es que nos dice dónde podemos ir y qué podemos hacer y qué no. Amén. Entonces eso conlleva, más que lectura de la Biblia, aprender a conocer a Dios y aprendernos a dejar guiar por el Espíritu Santo. Amén. Esto conlleva, esto nos enseña entonces que la voluntad de Dios no es simplemente algo estático, como que la Biblia dice que la voluntad de Dios es que todos sean salvos y que la voluntad de Dios es agradable delante de Él y ya, no. Esto nos da a conocer de que la voluntad de Dios
no es solamente lo que está escrito en sí, eso es parte de la voluntad de Dios, sino que también al tener una relación con Dios y con su Espíritu nos damos cuenta que hay muchas cosas que van a parecer sencillas, que quizás no son pecados directamente, pero que si yo las hago puede convertirse en pecado. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán y Eva fue comer simplemente de un árbol que Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran. Eso significa que cuando yo aprendo a escuchar la voz de Dios y el Espíritu de Dios me guía, es posible que Dios me diga no vaya a tal lugar, y si yo voy se convierte en pecado. Eso no está escrito en la Biblia, que ir, por ejemplo, no está escrito en la Biblia que ir, por ejemplo, a Estados Unidos es pecado. Pero si Dios me dice, yo no quiero que tú vayas a Estados Unidos, yo quiero que tú te quedes en República Dominicana, o que tú vayas a otra nación que no es Estados Unidos, y yo desobedezco a Dios yendo a Estados Unidos, ya eso es pecado. Y no es que esté escrito en la Biblia que ir a Estados Unidos es pecado. ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, esto nos ayuda mucho, porque nos evita estar en un lugar equivocado, estar en un lugar en el momento equivocado. Por ejemplo, Dios quiere que yo esté predicando en Bonao, por ejemplo, ahora mismo, y yo tengo una relación con Él y con su Espíritu, y el Espíritu Santo me hace saber que yo tengo que estar en Bonao predicando, y yo estoy aquí sentado haciendo este video, yo estoy en pecado. Es un ejemplo que estoy poniendo. Estaría en pecado, ¿por qué? Porque yo sé que Él me dijo que fuera Bonao. Entonces, conocerlo, conocer su voz, la guianza de su Espíritu es de mucha importancia en cuanto a lo que Él hacer su voluntad. Amén. Así que la paz de nuestro Dios y Señor Jesucristo sea para con todos. Amén. Espero que esto les sea de gran bendición entenderlo, que puedan entenderlo, ¿verdad? La Biblia dice que hay personas que oyen la palabra, la leen, pero no la entienden. Entonces Satanás arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Hay personas que le escuchan lo que estoy hablando o leen la palabra de Dios, pero sacan sus propias conclusiones, su propia opinión, y no tienen la revelación del Espíritu Santo. Eso es otro problema. Para conocer la voluntad de Dios hay que morir a nuestra propia opinión, no hacernos sabios en nuestra propia opinión, y dejar rendirnos al Espíritu Santo y a la opinión del Espíritu de Dios en nuestra vida. Recuerden que primer libro de Samuel, capítulo 3, la Biblia enseña que Samuel estaba en la casa de Dios, estaba junto al arca del pacto de Dios que representaba la presencia de Dios. La Biblia enseña que Samuel estaba junto al hombre del momento que le enseñaba las palabras de Dios. Y la Biblia enseña que, aleluya, Samuel había crecido con el conocimiento de la palabra y todo, pero dice que cuando Dios le habló, dice que todavía la palabra de Dios no le había sido revelada, ni tampoco conocía la voz de Dios. Esto significa que no basta con leer la Biblia, no basta con conocer ciertos versos bíblicos, no basta con que yo haya ido a la iglesia, o que yo, dice que Samuel ministraba a Dios, estaba al servicio de Dios, en las cosas de Dios, pero no sabía conocer la voz de Dios, ni la palabra de Dios le había sido revelada. Esto quiere decir que debemos pedirle a Dios la revelación de su palabra y el conocimiento de su voz. Amén. Que Dios nos bendiga a todos.